Alejandro abrió el viejo baúl en el ático de la casa familiar en Madrid. Y lo que encontró lo dejó sin aliento, una carta amarillenta dirigida a su madre. Firmada por su padre. Fechada 20 años después de su supuesta muerte. El papel temblaba en sus manos mientras leía las palabras que desmontaban toda su vida. No estoy muerto. Elena. Me obligasteis a irme por amar a quien amo. El shock lo paralizó. Y en ese instante, el mundo que conocía se derrumbó como un castillo de naipes bajo un vendaval. Desde niño, Alejandro había crecido con la historia oficial. Su padre, Miguel, había muerto en un accidente de tráfico cuando él tenía solo 5 años. La familia, conservadora y arraigada en las tradiciones católicas de un barrio obrero en la capital española, repetía esa versión con una convicción que no admitía dudas. Su abuela, doña Carmen, la matriarca férrea, siempre decía: tu padre era un buen hombre. Pero Dios lo llamó pronto. Ahora, esa carta revelaba una verdad brutal: Miguel no había muerto, lo habían declarado así para borrar su pecado de ser gay. La familia lo había expulsado, inventando su muerte para preservar el honor. Alejandro, ahora con 30 años, sentía un torbellino en su pecho. Él mismo era gay, aunque lo mantenía en secreto ante su familia. Vivía una doble vida: de día, un arquitecto exitoso en una firma del centro de Madrid; de noche, compartía su apartamento con Carlos, su pareja desde hace 3 años. Carlos, un profesor de historia de 32. Era su ancla en un mar de inseguridades. Pero esta revelación lo obligaba a confrontar su propia hipocresía. ¿Cómo podía seguir ocultándose cuando su padre había pagado un precio tan alto por ser auténtico? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Paseaba por el salón de su piso en Malasaña, el barrio bohemio donde la vida nocturna bullía. Pero él se sentía aislado. Llamó a Carlos, que estaba de viaje en Barcelona por una conferencia. Necesito hablarte, le dijo con voz quebrada. Carlos, siempre calmado, le pidió detalles. Y Alejandro le leyó fragmentos de la carta. Tu familia es un nido de víboras, murmuró Carlos. Pero tú no eres como ellos. Tienes que decidir qué hacer. Al día siguiente, Alejandro confrontó a su madre, Elena, en la casa familiar de Vallecas. Elena, una mujer de 58 años, viuda oficial y devota católica, lo recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver la carta en sus manos. Mamá, ¿por qué mentisteis?, preguntó con voz temblorosa. Elena se sentó, pálida, y comenzó a llorar. Era lo mejor para todos. Tu padre. Él nos avergonzaba. ¿En los 80? ¿En España? Ser así era un escándalo. La abuela insistió en que lo declarásemos muerto para que no sufrieras el rechazo social. La explicación de Elena no calmó a Alejandro, al contrario. Avivó su ira. Recordó su infancia, las miradas compasivas de los vecinos, las misas por el alma de su padre, las fotos del supuesto funeral. Todo era una farsa. ¿Y yo? Mamá, ¿qué pasa conmigo? ¿Sabes que soy como él?, soltó impulsivamente. Elena lo miró horrorizada. No digas eso. Hijo. ¿Es una fase? ¿Una confusión? Puedes cambiar.
Sus palabras fueron como un puñetazo. Alejandro salió de allí furioso, sintiendo el peso de la tradición familiar como una cadena. De camino a casa, pensó en su padre. ¿Dónde estaría Miguel ahora? La carta tenía una dirección en Sevilla, pero era antigua. Decidió investigarlo. Contactó a un viejo amigo de la familia, tío Paco, un jubilado que siempre había sido el más liberal del clan. Paco. Al teléfono. Suspiró. Sí. Sobrino. Tu padre vive. Lo vi hace 10 años en Andalucía. Se fue con un hombre. Un tal Javier. Pero no digas nada, tu abuela lo mataría si supiera que lo sé. Esa noche, Carlos volvió y lo abrazó. Tenemos que encontrar a tu padre, dijo. Pero Alejandro dudaba. ¿Qué pasaría si lo encontraba? ¿Reabriría heridas? Su relación con Carlos era sólida. Pero la presión social en España, aunque más abierta que en los 80, aún pesaba en familias como la suya. En el trabajo, algunos colegas hacían chistes homófobos, en la iglesia. El cura predicaba contra el pecado moderno. Alejandro se sentía atrapado entre su amor y su herencia. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro comenzó a buscar pistas. Encontró más cartas en el baúl, correspondencia entre Miguel y Javier, hablando de su amor prohibido. Te amo más que a nada. Pero mi familia no lo entenderá. Escribía Miguel. Alejandro se identificó tanto que lloró. Él había hecho lo mismo con Carlos, ocultarlo para no perder a su madre y abuela. Una tarde, en una cafetería de Chueca, el barrio gay de Madrid, Alejandro se reunió con un activista LGBT, Raúl, que lo ayudó a rastrear a Miguel a través de redes sociales. En España, hemos avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero las familias conservadoras aún resisten, le dijo Raúl. Alejandro asintió, recordando cómo su propia salida del armario podría destruir su mundo. El clímax de esa semana llegó cuando su abuela, doña Carmen, de 80 años, lo confrontó. Alguien le había contado sobre la carta. Deja el pasado en paz, Alejandro. Tu padre eligió el mal camino. No lo sigas. Sus palabras dolieron, pero también lo enfurecieron. Abuela. El mal camino es mentir y rechazar a tu propio hijo. La discusión escaló. Y doña Carmen lo echó de la casa. Si eres como él, no eres bienvenido. Alejandro salió destrozado. Esa noche, con Carlos, decidió, iría a Sevilla a buscar a su padre. Era un riesgo. Pero no podía vivir más en la mentira. El viaje representaba su propia liberación. Pero también el miedo a lo desconocido. ¿Aceptaría Miguel a un hijo que nunca lo buscó? ¿Perdonaría la familia su traición? La tensión crecía. Y Alejandro sentía que cada decisión lo acercaba a un abismo. El tren de alta velocidad AVE partió de Atocha hacia Sevilla. Y Alejandro miraba por la ventana el paisaje castellano desfilar como un borrón. Carlos iba a su lado, sosteniéndole la mano discretamente. Esto es lo correcto, murmuró Carlos. Pero Alejandro no estaba tan seguro. La dirección de la carta lo llevaba a un barrio modesto en Triana, donde Miguel supuestamente vivía con Javier.
¿Y si no lo recibían bien? ¿Y si su padre lo culpaba por no haberlo buscado antes? Al llegar a Sevilla, el calor andaluz los golpeó como una bofetada. Caminaron por las calles empedradas, oliendo a azahar y tapas fritas. La casa era un piso antiguo, con balcones de hierro forjado. Alejandro tocó el timbre con el corazón en la garganta. Un hombre de unos 60 años abrió, Javier, con cabello gris y ojos amables. Busco a Miguel, dijo Alejandro. Javier palideció. Pasa. Hijo. Él te ha esperado toda la vida. Miguel estaba en el salón, sentado en un sofá desgastado, rodeado de libros y fotos antiguas. Al ver a Alejandro, se levantó temblando. Hijo. ¿Eres tú? Se abrazaron, y las lágrimas fluyeron. Miguel, ahora con 65 años, contaba su historia, en los 80. Enamorado de Javier, un compañero de trabajo. Confesó a Elena. Ella, presionada por doña Carmen, lo obligó a elegir la familia o su amor. Elegí el amor. Pero perdí a mi hijo, dijo con voz rota. Alejandro escuchaba, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Nos dijeron que moriste en un accidente. Miguel negó. Fue idea de tu abuela. Me dieron dinero para irme y nunca volver. Inventaron el funeral para cerrar el capítulo. Javier intervino, vivimos en silencio. Pero Miguel siempre pensó en ti. Te enviaba cartas que Elena devolvía. La conversación duró horas. Alejandro habló de su vida. De Carlos, que esperaba fuera. Miguel sonrió. Estoy orgulloso. No cometas mis errores, no te escondas. Pero la alegría se tiñó de dolor cuando Miguel reveló su salud, un cáncer de próstata avanzado. No me queda mucho. Hijo. Por eso Javier insistió en que te buscáramos. Pero temía el rechazo. De vuelta en el hotel, Alejandro procesaba todo. Carlos lo consolaba, tienes un padre ahora. Pero tu familia en Madrid. Alejandro sabía que el conflicto apenas comenzaba. Al día siguiente, llamó a Elena para contarle. Mamá. Encontré a papá. Está vivo. Y enfermo. Elena explotó, no lo llames papá. Ese hombre nos abandonó. Alejandro defendió, vosotros lo abandonasteis por ser gay. La llamada terminó en gritos. Y Elena colgó. La tensión escaló cuando doña Carmen se enteró. Llamó a Alejandro. Furiosa, estás trayendo vergüenza a la familia. Si sigues con esto, te desheredo. Alejandro, herido, replicó, la vergüenza es vuestra intolerancia. Carlos lo apoyaba. Pero su relación empezaba a resentirse. Siento que esto nos está separando, confesó Carlos una noche. Alejandro lo besó, no. Nos une. Pero tengo que pelear. De regreso en Madrid, Alejandro enfrentó el rechazo social. Vecinos chismorreaban, en el trabajo. Un colega conservador lo miró con desprecio. Oí lo de tu padre. Cuidado. No sea hereditario. Bromeó. Alejandro lo confrontó, sí. Lo es.
Y estoy orgulloso. Pero internamente Dudaba. ¿valía la pena el precio? Su salida del armario forzada lo exponía a prejuicios que España, pese a sus leyes progresistas, aún albergaba en círculos tradicionales. Una cena familiar se convirtió en campo de batalla. Elena invitó a Alejandro. Pero doña Carmen dominaba. Abandona esta locura, o nos perderás, amenazó. Alejandro, con Carlos a su lado por primera vez, respondió: ya os perdí cuando mentisteis. Carlos añadió: el amor no es una elección, el odio sí. La abuela se levantó: fuera de mi casa. Pervertidos. Salieron. Pero Elena los siguió, llorando. Hijo, no quiero perderte. Alejandro la abrazó, entonces. Acéptame. Los días siguientes fueron de reflexión. Miguel llamó desde Sevilla: ven a verme. Quiero conocerte mejor antes de. Alejandro viajó solo, dejando a Carlos en Madrid para no abrumar. En Sevilla, padre e hijo hablaron de todo: la infancia perdida, los sueños rotos. Miguel confesó: me arrepiento de no luchar más. Pero en esa época, Franco acababa de morir, la sociedad era cruel. Alejandro entendía: la transición española había traído libertad. Pero no para todos. Javier compartió anécdotas: cómo huyeron a Andalucía, viviendo como amigos para evitar escándalos. Tu padre sacrificó todo por mí, pero siempre te extrañó. Alejandro sintió culpa: ¿por qué no había cuestionado antes la historia familiar? Su propia cobardía lo avergonzaba. De vuelta, la crisis familiar estalló. Elena, dividida, visitó a Alejandro. Tu abuela está enferma del corazón por esto. Alejandro replicó: ella nos enfermó a todos con sus mentiras. Pero vio el dolor en su madre: Elena había sido víctima también. Atrapada en un matrimonio sin amor. Presionada por la sociedad machista de los 80. Carlos, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su familia, más abierta, lo apoyaba. Pero ver a Alejandro sufrir lo hacía cuestionar: ¿vale la pena esta batalla? Alejandro lo tranquilizó: sí. Por nosotros. Por mi padre. Su amor se fortalecía en la adversidad. Pero el precio era alto: aislamiento, estrés, dudas morales. La alta trampa se acercaba. Miguel empeoraba. Y Alejandro debía elegir: reconciliar a la familia o cortar lazos definitivos. Cada decisión pesaba como una losa, recordándole que la verdad libera, pero también destruye. Miguel yacía en la cama del hospital de Sevilla, pálido y débil. Pero sus ojos brillaban al ver a Alejandro. Hijo, gracias por venir, susurró. Javier, a su lado, sostenía su mano. Alejandro se sentó, conteniendo las lágrimas. Papá, cuéntame más sobre ti. Miguel sonrió débilmente: fui un cobarde al principio. Pero amar a Javier me dio coraje. En Madrid, en los 70, nos escondíamos. Cuando Elena lo descubrió, eligió la familia sobre mí. La conversación reveló capas de dolor. Miguel había intentado contactar a Alejandro en su adolescencia, enviando regalos anónimos. Tu madre los devolvía.
Alejandro sintió rabia hacia Elena. Pero también compasión, ella había criado sola a un hijo en una sociedad que estigmatizaba a las divorciadas. Mamá sufrió también, admitió. De regreso en Madrid, Alejandro organizó una reunión con Elena y doña Carmen. Tenemos que hablar de la verdad. En la casa de Vallecas. La tensión era palpable. Doña Carmen. Frágil pero terca. Se negó, ese hombre está muerto para mí. Elena. Mediando. Confesó, lo hice por ti. Alejandro. No quería que crecieras con el estigma. Alejandro explotó, el estigma es vuestra homofobia. Soy gay. Mamá. Y no cambiaré. Carlos. ¿Presente? Apoyó, señora. El mundo ha cambiado. España permite el matrimonio gay desde hace 20 años. Doña Carmen replicó, las leyes cambian. Pero Dios no. La discusión escaló a gritos. Y Alejandro reveló lo de Miguel enfermo. Quiere verte. Mamá. Elena dudó. Pero doña Carmen la detuvo, si vas. Te desheredo a ti también. Elena. Llorando. Eligió a su madre. Alejandro salió destrozado. Esa noche. Con Carlos. Cuestionó todo, estoy destruyendo a mi familia por una verdad que duele. Carlos lo abrazó, no. Estás sanando. Pero el precio es alto. Su relación. Antes serena. Ahora estaba marcada por el estrés. Carlos confesó, a veces temo que esto nos rompa. Alejandro lo besó, no lo permitiré. Los prejuicios sociales se intensificaron. En el trabajo. El jefe de Alejandro. Un hombre conservador. Lo llamó aparte, oí rumores sobre tú. Orientación. Cuidado con la imagen de la firma. Alejandro. Furioso. Respondió, mi vida personal no afecta a mi trabajo. Pero internamente. Temía perder su empleo en una economía inestable. Amigos de la infancia lo evitaban, en el barrio. Murmuraban. Raúl. El activista. Lo aconsejó, únete a manifestaciones. La visibilidad combate el odio. Alejandro asistió a una en la Puerta del Sol. Gritando por derechos LGBT. Allí. Sintió empoderamiento. Pero también soledad, su familia no estaba. Miguel llamó, ven pronto. Hijo. No me queda mucho. Alejandro viajó con Carlos. En el hospital. Miguel les dio su bendición, casaos. Vivid libres. Javier. Emocionado. Añadió, Miguel siempre soñó con verte feliz. Alejandro prometió, lo seré. Papá. Pero la traición llegó inesperada. Elena. Influida por doña Carmen. Filtró la historia a un primo chismoso. Y pronto el barrio entero sabía. Alejandro recibió llamadas anónimas, maricón. Como tu padre. El acoso escaló, una noche. Encontraron pintadas homófobas en su puerta. Carlos. Asustado. Sugirió mudarse, Madrid es grande. Pero no tanto. Alejandro se negó, huir es lo que hizo mi padre al principio. Lucharemos. Pero el conflicto interno lo carcomía, ¿era egoísta imponer su verdad?
¿Debía perdonar a su familia por su ignorancia generacional? La moral se volvía gris, el bien y el mal se entretejían en decisiones dolorosas. Una visita sorpresa de Elena cambió el rumbo. Llegó al piso de Alejandro. ¿Sola? Tu abuela no sabe que estoy aquí. Llorando. Admitió, me equivoqué. Quiero ver a Miguel antes de que muera. Alejandro. Conmovido. La abrazó. Vamos juntos. Carlos sonrió, es un paso. El viaje a Sevilla fue tenso. Elena. Nerviosa. No hablaba. Al llegar al hospital. Miguel la vio y lloró, Elena. Se abrazaron. Y las viejas heridas se abrieron. Perdóname por mentirte. Dijo Elena. Miguel negó, yo te perdono. Pero perdonaos vosotros mismos. Javier observaba. Silencioso. Sabiendo que su presencia era el catalizador. Doña Carmen. Al enterarse. Montó en cólera, traidores. Cortó lazos con Elena. Quien ahora vivía el mismo rechazo que Miguel. Alejandro vio el ciclo, la intolerancia devoraba a sus víctimas. Abuela. ¿Vale la pena el odio? Le preguntó por teléfono. Ella colgó. El alta trampa llegaba, Miguel empeoraba rápidamente. La familia fracturada debía decidir cómo enfrentar la muerte inminente. Cada uno pagaba un precio, Alejandro. Su estabilidad, Elena. Su madre, Carlos. Su paz. Pero en el dolor. Brotaba la esperanza de redención. Los últimos días de Miguel fueron un torbellino de emociones en el hospital de Sevilla. Alejandro. Elena. Carlos y Javier se turnaban a su cabecera. Miguel. Débil pero lúcido. Compartía recuerdos, recuerdo cuando naciste. Alejandro. Eras mi luz. Elena. Sosteniendo su mano. Confesaba, te amé. Miguel. Pero el miedo me cegó. Él sonreía, el amor verdadero no muere, se transforma. Doña Carmen. Aislada en Madrid. Llamaba a Elena, vuelve. ¿O te pierdo? Elena. Fortalecida. Respondía, ya perdí suficiente. Prefiero la verdad. La matriarca. Por primera vez. Dudaba, su rigidez la dejaba sola. Alejandro la visitó al volver, abuela. Ven a ver a tu hijo. Ella negó. Pero sus ojos mostraban arrepentimiento. La muerte de Miguel llegó una madrugada. Alejandro estaba a su lado cuando exhaló el último aliento. Sé feliz. Hijo. Murmuró. El funeral. En Sevilla. Fue íntimo, solo ellos cuatro. Elena lloró, lo matamos con nuestra mentira. Javier. Destrozado. Añadió, pero lo revivimos con la verdad. Alejandro. Abrazando a Carlos. Sentía un vacío. Pero también liberación. De regreso en Madrid. La familia se reconfiguró. Elena se mudó cerca de Alejandro. Aceptando a Carlos como yerno. Bienvenido a la familia. Le dijo. Doña Carmen. Al final. Cedió, una llamada temblorosa, quiero verte. ¿Nieto? Alejandro la visitó. Y ella admitió, fui cruel.
El mundo cambia. Y yo me quedé atrás. No fue un perdón total. Pero un inicio. La sociedad reaccionó mixta. Amigos regresaron, en el trabajo. El jefe se disculpó tras una queja formal. Alejandro se involucró más en el activismo, hablando en eventos sobre familias rotas por homofobia. Mi padre pagó el precio supremo, una vida en el exilio. Carlos. Orgulloso. Lo apoyaba, su amor. Forjado en el fuego. Era inquebrantable. Pero las cicatrices permanecían. Alejandro soñaba con Miguel. Cuestionando decisiones, ¿había valido la pena el dolor? Elena luchaba con la culpa, Javier. Viudo. Se mudó a Madrid para estar cerca. Doña Carmen. En su vejez. Reflexionaba sobre la moral, ¿era el amor un pecado? ¿O el rechazo? Años después. Alejandro y Carlos se casaron en una ceremonia sencilla en Chueca. Elena dio el brazo a Alejandro, doña Carmen asistió. Silenciosa pero presente. Javier pronunció un discurso, Miguel estaría orgulloso. La boda simbolizaba victoria. Pero también las pérdidas, amistades rotas. Carreras tambaleantes. Salud mental afectada. La historia de Alejandro se convirtió en ejemplo. En entrevistas. Hablaba de conflictos internos, salir del armario es libertad. Pero duele. La sociedad española ha avanzado. Pero las familias conservadoras resisten. Preguntaba, ¿es ético forzar la verdad cuando destroza vidas? En retrospectiva. Cada personaje pagó un precio. Miguel. Su familia por amor, Elena. Su paz por lealtad, doña Carmen. Su orgullo por tradición, Alejandro. Su inocencia por autenticidad, Carlos. Su serenidad por solidaridad. Las decisiones morales. Llenas de grises. Generaban debates, ¿el fin justifica los medios en la lucha por la aceptación? La vida continuaba en Madrid. Con sus calles vibrantes y sombras ocultas. Alejandro. Caminando con Carlos. Sentía que la verdad, aunque costosa, valía cada lágrima. Pero la pregunta persistía. Invitando a la reflexión, ¿es correcto declarar muerto a alguien por su orientación sexual? ¿O el verdadero pecado es el silencio cómplice que perpetúa el odio?